En 1932, uno de los históricos de la educación en el departamento de Bolívar, el licenciado Luis Delgado Paniza, fundó una de las entidades docentes más destacadas en la historia reciente de la ciudad, Escolombia, Escuelas Colombianas de Comercio. ¿Qué recuerda de esa historia luego de haber sido uno de los propietarios de ella? Las cosas que pasaron allí, Hugo Hernández Saladén, su padre Luis M. Ricaurte y usted como rector, Guillermo Ricaurte Fallat. Muy buenos días, gracias a Luis Tarrá por esta oportunidad que nos da de contarle a Cartagena, al Caribe y al país qué fue Escolombia para la ciudad. La fundara Delgado Paniza y después de muchos años mi papá Luis M. Ricaurte Garrido lo tomó como arriendo. Al llegar mi papá al Congreso de la República como representante a la Cámara del MRL, hizo amistad más todavía con Luis Delgado Paniza, quien fundara Escolombia en todo el país, porque había en Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Bogotá. En ese entonces, en 1964-66, Luis M. Ricaurte le compró en 100.000 pesos el nombre y toda la institución de Cartagena a Luis Delgado Paniza. Pagaba 5.000 pesos en ese entonces mensualmente. Escolombia fue el primer colegio de comercio que hubo en Cartagena, el primer colegio mixto que hubo en Cartagena. Entre otras cosas, por ser un colegio mixto, hubo inconvenientes con Monseñor López Umaña, quien era el arzobispo de Cartagena en ese momento. Nosotros en Escolombia fuimos pioneros en todos los aspectos culturales. Muchas de las cosas que se ven en Cartagena ahora la hicimos nosotros en Escolombia. La toma de Cartagena para la paz, las grandes semanas de la cultura, la primera exposición de flores y de plantas que hicimos nosotros, las exposiciones de todos los países del mundo, con contactos con las embajadas, e inclusive siendo canciller de la República, Alfonso López Miquelsen vino a clausurar la segunda Semana de la Cultura, que fue en el Teatro Heredia. Nosotros tuvimos excelentes profesores, Agustín Almanza, Eduardo Benito Rebollo, el maestro José Daniel, el profesor Nemesio Juliao, que era el profesor de castellano y gramática, excelente profesor. ¿Cómo será que en esa época venían de Bogotá a los exámenes finales? Llegó un momento en que Juliao hizo el cuestionario y el supervisor de Bogotá le preguntó a mi papá, doctor Ricaurte, ¿quién es este profesor? El profesor Nemesio Juliao. Era normalista, lo conoció mi papá en Medellín cuando fue a estudiar en la universidad la ingeniería de petróleo. Además también estuvo el profesor Olivares, que sus hijos también se han destacado en los aspectos culturales. Nosotros, Escolombia de Cartagena, teníamos varias anécdotas. Por ejemplo, cuando quedaba el colegio en la calle Estanco del Tabaco, papá estaba en el Congreso como representante del MRL, iban a hacer un debate en el Congreso y anunciaron, habían amenazado con una bomba en el colegio. El único, llegó la policía y todo, pero el único que se atrevió a entrar fue el profesor Agustín Almanza, quien vive todavía y todos sus hijos son destacados profesionales en la rama de la educación. Escolombia se ganaba los primeros premios en revistas de gimnasia, baile folclórico, desfiles, cuando se hacían los grandes acontecimientos el 12 de octubre en el estadio y en las calles de Cartagena. Tuvimos una excelente banda de guerra, un laboratorio de física y de química. Desde luego los colegios se fueron desgastando, llegó el plan becario, llegó una dificultad para que la alcaldía pagara. Total, hubo una diferencia de carácter económico, como sufrieron todos los colegios.
observemos que ya ningún colegio de los de antes está funcionando en Cartagena. Pero en todo caso, Escolombia fue el pionero de la educación y la cultura en Cartagena. Luis M. Ricaurte lo dirigió hasta sus últimos días, con una orientación muy democrática, con una orientación con la ideología y la filosofía con la cual fue formado Luis M. Ricaurte en la Universidad Libre, del libre examen, el foro de ideas, el cuestionamiento científico de los problemas sociales y también de la cátedra libre. Papá fue un gran demócrata en el más sentido, significado de la expresión. De todas maneras, todavía hay alumnos, inclusive destacados en la ciudad. Está Narciso Castro Llanes, que fue uno de los estudiantes que validó el bachillerato en aquel momento, que dictaron un decreto del Ministerio de Educación para validar el bachillerato. Lucho Hoyos, el actual gerente de Araújo y Segovia. Esta es una anécdota muy importante. Lucho vino a Cartagena recomendado por su tía de Magangué, donde mi papá estudió en el colegio, comercio y todo, inclusive trabajó allá. Un día lo llama Ricardo Segovia, Luis M., dame uno de los contadores que sacan ustedes, porque en ese momento el único colegio que sacaba contadores era Escolombia. Papá le recomendó a Luis R. Hoyos a que fuera contador de Araújo y Segovia, y hasta la luz del día sigue Lucho Hoyos vinculado a Araújo y Segovia y se ha destacado por su ejercicio profesional, por su trabajo, por su honestidad, y que es un gran ejecutivo. Creo que ahora es socio de Araújo y Segovia. Y así han pasado una serie de personajes importantes de la ciudad. Bueno, ¿qué otras sedes, además del Estanco del Tabaco y Calle de la Institución, tuvo Escolombia? Estuvimos también en el Parque Fernández de Madrid. Como el colegio nuestro no tenía edificio propio, había algunas dificultades. Había una anécdota importante. Cuando estábamos al lado de la calle, aquí en la calle de la Inquisición, a papá fueron a ofrecerle donde está la judicatura en ese momento por 7 millones de pesos. Mi papá no le gustaba el crédito, no le gustaba la cuestión bancaria, y perdimos la oportunidad de comprar ese magnífico edificio en 7 millones de pesos. Después lo trasladamos a una zona campestre, en la zona por el recreo, y fue ahí hasta donde llegó Escolombias. Bueno, la educación de antes, comparada con la de ahora, ¿qué podemos decir? Hombre, ha habido un cambio, los cambios son para mejorar, pero el caso de la educación ha sido para desmejorar. Y como se perdió el principio de la autoridad, el principio del verdadero maestro. Ustedes observan que ahora se llaman docentes, cuando el nombre es educador. Fíjense que es el día del educador, no el día del docente. Fuera de eso, esta serie de cambios negativos, inclusive comienza desde que estaba Luis Carlos Galán en el Ministerio de Educación, que estableció el estatuto docente. Empezó los maestros a comercializarse, pero el gran cambio, la gran transformación del Ministerio de Educación fue cuando estuvo el doctor Niño de ministro. Hay que volver al verdadero maestro, al maestro integral, el maestro que está pendiente de cómo vive el alumno, de si el alumno almorzó, desayunó, porque la vida del estudiante de familia afecta en mucho a la parte de la educación. Ahora se perdió la calidad de la educación. Aquí estamos equivocados. La calidad de la educación no la da el estudiante. El estudiante es el resultado. La calidad de la educación la da la institución educativa, que pone el material de ayudas educativas, y el educador que pone su capacidad intelectual, su preparación al servicio de ese estudiante. Tenemos en realidad que volver a la educación integral, a la educación del respeto del alumno al profesor,
y del profesor al estudiante. Es bueno destacar que todavía hay algunos maestros que están en este plan de que la educación debe ser integral, en el sentido de que no es solamente enseñarle al estudiante, darle instrucción, darle formación, sino ver cómo se educa socialmente al estudiante. Yo llamo al educador el artesano. Es como aquel escultor que le entregan un pedazo de madera, una piedra, para que él arme ahí, esculpe y forme una figura. A nosotros los educadores nos entregan los padres de familia un estudiante para que nosotros lo formemos, lo vayamos educando. Bueno, ¿qué pasó con Escolombia finalmente? Hombre, además, la última etapa fue que lo arrendamos, y las personas a quien le arrendamos en la institución, porque yo me fui a un cargo oficial, y estas personas que se encargaron del colegio no lo manejaron como fue debido, y el colegio pues llegó a su final. Y a mí me han ofrecido mucha gente, entre otras cosas nuestro común amigo, que en paz descanse, Álvaro Edmundo Mendoza, me planteó varias veces para hacer de nuevo una institución. Ahora es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque se acabaron los valores, porque se acabó la familia. Esto que está pasando en el país ahora con la pandemia, yo lo he analizado en dos aspectos. El uno, el aspecto espiritual y familiar, para que la familia se volviera a encontrar en sí misma, para que volviera el hogar hacia adentro, para que los hijos estuvieran más en la casa, para que existiera una comprensión entre padre e hijo, y hijos y padres. Y segundo, para que existiera un cambio entre la gente que detenta el poder, tanto el poder económico, el poder político y el poder del Estado. Pero ha sido todo lo contrario, ha sido una francachela de parte de muchas instituciones de carácter oficial, y muchos lugares, en vez de reunirse, de unirse nuevamente, lo que han hecho es separarse. Este es un análisis que yo he hecho de este momento del COVID-19 o de la pandemia. Bueno, cosas que se nos hayan quedado en el tintero, doctor Ricaurte. Hombre, yo invito a que la educación, a que uno mira un gobierno por su secretario de Educación, uno mira un gobierno nacional por su ministro de Educación, que llevemos a los cargos de la Secretaría de Educación, del Ministerio de Educación, gente que domine, gente con autoridad académica, gente con autoridad política, con autoridad administrativa, y que conozca el manejo de la educación, porque es que además hay gente. Aquí ha habido rectores de la universidad que han sido secretarios de educación y han sido pésimos secretarios de educación. Es que ser secretario de educación, ser educador, no es todo el mundo. Por eso es que yo sostengo que hay tres profesiones que hay que saber quiénes van a estudiar, que es para ser médico, para ser abogado y para ser educador. Hay que tener unas condiciones mentales, sociales, familiares, con estructura, para poder dar el buen ejemplo que necesitan los estudiantes. Bueno, muchas gracias.